Hola chicas, chicos, bienvenidos a la charla del día de hoy. Hoy, como les adelanté la clase anterior, nos acompaña Pablo Violer, un famoso exponente a nivel nacional, eh, constantemente citado en los medios para hablar sobre el tema que nos convoca hoy, que es la privacidad de los datos, que se enmarca dentro de lo que es nuestra la unidad que estamos viendo, que es seguridad de la información, y que también está alineada y es parte de lo que se denomina ya la web 4.0, que más que apuntar a avances tecnológicos, apunta a cómo resguardamos la privacidad en la navegación. Y para eso los dejo con Pablo Violer, que se puede hacer una otra presentación mejor que la que le acabo de hacer yo, pero los dejo con él. Bueno, muchas gracias por esa introducción tan halagadora. Como decía, yo soy Pablo Violier, soy abogado, soy miembro de la ONG Derechos Digitales, que es una organización no gubernamental dedicada a la defensa, promoción y desarrollo de los derechos fundamentales en el entorno digital, y además soy docente de la Universidad Diego Portales, donde dicto un curso sobre Derecho y Tecnología. Entiendo que ustedes son estudiantes de ingeniería comercial, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces lo que me interesa en esta clase es hacer una breve introducción de qué son los datos personales, y en lo que sea atingente a su profesión u oficio es, bueno, cuándo yo puedo hacer un negocio, cuándo yo puedo usar un dato personal y cuándo no puedo usar un dato personal. Como la ley de protección de datos personales, una cosa súper técnica y súper específica, y tendría que darles unas 5 o 6 clases para que ustedes la manejen al dedillo. Lo que voy a hacer es hacer una introducción muy superficial, pero al mismo tiempo tratar de darles a ustedes las herramientas conceptuales para que puedan abordar e introducirse en este mundo con una hoja de ruta, de decir, ya, los datos personales, estos son los datos personales, Pablo me dijo que es por aquí, cumpliendo estos principios, entonces esto es más o menos así. ¿Qué es lo que se puede hacer en unos 50 minutos? Para no ser tan leguleyo tampoco. Entonces, esta presentación está licenciada con Creative Commons, lo que quiere decir que ustedes le pueden citar, modificar, publicar, y está disponible en este enlace. Yo de todas formas se lo voy a mandar a Carlos para que la tengan a su completa disposición. ¿Quiénes de ustedes han escuchado este concepto de que los datos son el nuevo petróleo? Una portada de The Economist, creo, de New York Times, y fue un tema de conversación bien importante, esta idea de que los datos son el nuevo petróleo. ¿Lo han escuchado alguna vez? O al menos sus sucedáneos de, bueno, los datos son tan importantes, los datos en la economía del siglo XXI, etcétera, etcétera. Sí. Ya, por ahí alguien lo escuchó. Y como la mayoría de las analogías, uno siempre puede decir, bueno, esto es cierto o esto no es cierto, dependiendo del nivel en el cual uno está discutiendo. Las discusiones generalmente tienen distintos niveles. Y a mí me interesa transmitirles por qué los datos no son el nuevo petróleo en el sentido de la naturaleza del bien. Lo han estudiado por microeconomía, macroeconomía. Entonces, ¿son los datos el nuevo petróleo? Bueno, si nos estamos refiriendo a que los datos son el nuevo petróleo porque los datos cumplen un rol económico sumamente importante y por tanto su función es, incluso uno podría decir, hegemónica en la forma en que se organizan los sectores productivos con mayor nivel de valor agregado, así como durante el siglo XX gran parte de la economía estuvo impulsada por el sector industrial que utilizaba como forma de energía el petróleo. Entonces sí, los datos son como el nuevo petróleo en el sentido en que son muy importantes económicamente. Pero el problema de las analogías es que llevan a equívocos. Y a mí me interesa que ustedes entiendan por qué los datos no son como el petróleo en una serie de elementos. Entonces lo primero, que ustedes saben, es que hay una diferencia cualitativa entre los datos, entre los bienes inmateriales, entre la propiedad intelectual, la información, y los bienes físicos, en particular en que la información, la propiedad intelectual, los datos, no son bienes rivales. Lo saben porque estudiaron ingeniería comercial, pero un bien rival es básicamente un barril de petróleo. Si yo tengo 40 barriles de petróleo y te vendo 5 barriles de petróleo,
tú pasas a tener 5 barriles de petróleo y yo me quedo con 35 barriles de petróleo. Por tanto, bienes rivales. En cambio, los datos no son bienes rivales. Si yo te hago una copia de mi base de datos y te la mando, yo no dejo de tener esa copia en mi base de datos, no la pierdo. Y por tanto se pueden hacer copias infinitas de esa información y eso no significa que se pierda. Por tanto, no es un bien rival. No solamente no es un bien rival, sino que es un bien rival cuyo costo de reproducción tiende a cero. Ningún costo de reproducción va a ser cero, por supuesto, pero se dice que tiende a cero. Entonces, si yo tengo una tuerca y quiero 2 tuercas, la energía y el trabajo y el valor necesario para generar la segunda tuerca es la misma que para generar la primera. Y reproducir ese bien cuesta energía, trabajo, valor. En cambio, el costo de reproducción de los bienes inmateriales tiende a cero. Tiene un costo inicial de producir la información, pero luego generar las copias tiende a cero en el sentido que es cada vez más barato. Los costos de almacenamiento son cada vez más baratos, los costos de transmisión son cada vez más baratos, y por tanto, si yo tengo un archivo de MP3, hacer que ese archivo de MP3 llegue a 100 millones de personas es bastante barato. Y por tanto, el costo de reproducir ese archivo de MP3 tiende a cero. Y por tanto, hay una diferencia cualitativa entre los datos y el petróleo. Luego, a diferencia del petróleo, en donde la fórmula era bien sencilla, yo soy un país que tengo la suerte de que murieron muchos dinosaurios y que se fosilizaron y hubieron una serie de cosas, entonces yo hago un hoyo y sale petróleo, y sale plata del piso, literalmente. Y por tanto, lo que yo tengo que hacer es agarrar ese petróleo, refinarlo, exportarlo y ganar plata. Y por tanto, era muy sencillo. Si tú eras un país colonizado, bueno, hago una lucha de independencia, nacionalizo este petróleo, lo vendo y gano plata. Los datos no funcionan así, porque en realidad no son los datos en sí mismos los que tienen un valor económico, sino que es qué es lo que se puede procesar, desarrollar e inferir a partir de esos datos. Entonces, el valor, o sea, el petróleo vale en sí mismo, dado por el mercado internacional. El litro de crudo vale tanto. En cambio, los datos no tienen un valor económico necesariamente en sí mismo. Y por tanto, Facebook, cuando uno habla de los datos que uno le entrega a Facebook, el dato del cual Facebook le dé valor económico no es los datos que tú le entregas. Nombre, dirección, género, nacionalidad, profesión, sino que los datos que son realmente valiosos son el dato que a partir de la información que tú entregas y a partir de la recolección de tu comportamiento, Facebook es capaz de, a través de procesamientos algorítmicos, inferir. Y por tanto, a partir de mi comportamiento, Facebook es capaz de decir, mira, Pablo, la verdad es que no es una persona muy deportista, pero tiene 30 años y es abogado y probablemente anda buscando un magíster en Derecho. Entonces, lo que hace Facebook es decir, a Adidas, no gastes plata en Pablo, yo te voy a mandar la publicidad a la gente que yo sé que tiene el rango de edad de tu producto y que está más o menos dispuesto a comprarlo. Entonces, el negocio es el perfilamiento. Y hoy día, si uno hace el listado de las empresas que tienen mayor valor agregado y mayor valor comercial, el modelo de negocio que empuja a esas empresas está basado en este perfilamiento, en este modelo de negocio basado en datos. Entonces ahí está Facebook, ahí está Google, ahí está Amazon, ahí está Alibaba, ahí está Microsoft, etcétera, etcétera. Y por tanto, a diferencia del siglo XX, en donde uno decía, yo planto mi bandera, nacionalizo este yacimiento de petróleo y yo lo vendo y me quedo con esta plata, hoy día no es tan fácil como decir, ¿sabes qué? Yo declaro la soberanía de datos en Chile y por tanto los datos de los ciudadanos chilenos no van a viajar al resto del mundo y los vamos a procesar aquí mismo y aquí mismo vamos a hacer el modelo de negocio de datos. Porque el problema no es si se tienen o no se tienen, ese también es un problema, pero en particular es la capacidad de procesar esos datos. Ningún motor de búsqueda tiene la capacidad y el algoritmo irá
sofisticación y capacidad de procesamiento que tiene Google para manejar esa cantidad de información, ni la cantidad de usuarios para poder recolectar la cantidad de información, procesar la cantidad de información, inferir la cantidad de información que tiene Google. Y por tanto no es un asunto solo de si se tienen los datos o no se tienen los datos, sino que es de si se tiene la capacidad de procesarlos y qué hacer con ellos. Entonces, ¿cuál me parece a mí que es una mejor analogía que los datos son el nuevo petróleo? Y me parece que es mejor caracterizar este esquema o esta relación que existe entre las personas, sus derechos, las interacciones que existen en el ciberespacio y los modelos de negocio como un ecosistema. Hay un ecosistema digital donde hay distintos actores que cumplen distintas funciones y en donde, en cuyo ecosistema se entregan, se transmiten, se procesan, se recolectan datos personales. ¿Y por qué me gusta más la idea de que es un ecosistema? Primero porque hay distintos participantes de ese ecosistema con distintos roles, pero al mismo tiempo porque al igual que en el ecosistema en el sentido ecológico, si hay una, en el sentido, piensa en una minería, ¿qué pasa cuando una minera se dedica a recolectar, extraer minerales y no se hace cargo de las externalidades negativas que produce? Bueno, los niños del pueblo se enferman con arsénico, se contamina, y esas externalidades negativas finalmente de todas formas son asumidas por la sociedad. Es el concepto de externalidades negativas que ustedes conocen. Y en el mundo del ciberespacio, las interacciones, los negocios, las comunicaciones en el entorno digital se basan en la confianza. Yo hago una transferencia a través del banco porque tengo la confianza de que va a llegar a la persona que yo se lo mando y no me la van a robar. Yo converso por WhatsApp porque confío en que no me va a estar vigilando el gobierno o mi expareja. Yo uso cierto servicio porque confío que va a funcionar y que mis datos no van a terminar siendo filtrados. El problema es cuando se genera un modelo de negocios basado en el abuso eh, y o sea, en la recolección excesiva y en el abuso de la privacidad y los datos personales de los individuos, es que se pierde y se orada esa confianza. Y en la medida en que se orada esa confianza, el ecosistema empieza a generar externalidades negativas que hacen más difícil su perpetuación en el tiempo. Y por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, y lo que parece como Europa y otras legislaciones han hecho, es decir, empecemos a tener reglas claras de cuándo, cómo y por qué y bajo qué circunstancias se pueden recolectar los datos de las personas y para qué fines, de forma tal que podamos encontrar un balance entre el respeto de la privacidad de las personas y los distintos modelos de negocio para darle sustentabilidad a este sistema. Así como en el sistema financiero hemos dicho, ¿sabes qué? Tenemos que tener una tasa de interés máxima, tenemos que tener ciertas condiciones de forma tal de que en el fondo haya confianza y no haya un abuso financiero respecto de las personas. Lo mismo está pasando hoy con el tema de los datos personales y ustedes son testigos de eso porque sale todos los días o todas las semanas en las noticias. O TikTok cumple o no cumple con proteger la privacidad de las personas. ¿Qué pasa con Facebook? Mark Zuckerberg citado a la Comisión del Congreso de Estados Unidos. ¿Qué pasa con la desinformación? Entonces, eso hoy día, ese libertinaje, por así decirlo, que existía, hoy día está bajo la lupa y aquí ya entra la disciplina jurídica de la protección de datos personales a las cuales yo los quiero introducir. ¿Preguntas hasta el momento? Yo hablo súper rápido, entonces si no me entienden, por favor díganme. Yo tengo una duda respecto a Mil. eso de la libertad que tienen las redes sociales, porque la otra vez estaba viendo, hay un documental en Netflix que hablaba de los billonarios y cómo los billonarios de este siglo son gente que trabaja con información, como Mark Zuckerberg, entre otros. Y mi pregunta es, como son el negocio más rentable, por eso que cuentas de que ellos realizan este perfilamiento, la nueva, se ve como a futuro que haya nuevas legislaciones que hagan menos rentable el negocio.
Más que menos o más rentable el negocio, no es problema que los negocios sean rentables. Lo importante es que los negocios sean rentables con reglas claras que respeten los derechos de las personas. Y es ahí donde entra la disciplina de la protección de datos personales. Lo que sucede es que Estados Unidos no tiene reglas sobre protección de datos personales. Tienen una visión extremadamente libertaria, por así decirlo, de cómo se pueden procesar los datos de las personas. Básicamente los estadounidenses tienen la idea de si tú aceptaste los términos y condiciones, eso ya es tu libertad, y si tú estás dispuesto a ceder todo, entonces está bien. En cambio en Chile y en Europa y en otros países tenemos una visión un poquito más de entregar ciertas garantías. Entonces, para que ustedes, como futuros ingenieros comerciales que van a estar en áreas de negocio y quizás trabajen en empresas como Google, como Facebook, o hagan e-commerce en Falabella, y se les va a surgir la idea, va a llegar el área informática y decir, oye, mira, y si hacemos el seguimiento de lo que compra cada persona y tenemos su historial de compra, entonces le podemos mandar publicidad dirigida y quizás podemos hacer un sistema de puntos y ustedes van a tener que ver la viabilidad de ese modelo de negocio. Es importante que ustedes partan por el principio. Entonces, primero que nada, ¿qué es un dato personal? Y un dato personal, más que memorizarse la definición, sepan que la definición tiene 3 elementos. Y es una definición muy amplia. Entonces, un dato personal es cualquier información que esté vinculada o que esté relacionada con una persona natural. Entonces tiene 3 elementos. Primero, que sea información. Cualquier dato. Información rojo es información. 1,90 m es información. 27 es información. Un root es información. Cualquier cosa que denote algo es información. En el sentido de la unidad básica de un dato es la unidad básica de información. Entonces, para que un dato sea un dato personal, primero tiene que ser algún tipo de información. La segunda elemento de la definición es que esa información esté relacionada, que esté vinculada, que esté anexada. Es decir, que hay un vínculo entre la información y el tercer elemento, una persona natural. Es decir, un ser humano. ¿Qué significa eso? Que las personas jurídicas, las empresas, las corporaciones, no tienen datos personales. No existen los datos personales de Falabella, no existen los datos personales de la Iglesia Católica, no existen los datos personales de mis perros, porque no son seres humanos. Las personas, los seres humanos tienen datos personales. Y en la medida en que algo sea una información que se vincule a un ser humano, ese es un dato personal. Ahora, la cosa se pone un poco más compleja, porque esa información no siempre va a estar vinculada de forma directa. Esa información puede estar vinculada de forma indirecta. Y por tanto, esa persona tiene información relacionada o vinculada con una persona natural determinada o determinable. Les pongo un ejemplo. Imagínense, Carlos llega y dice, voy a publicar las notas del curso en el pasillo de la universidad. Y publica las notas del curso en el pasillo de la universidad, pero en vez de poner el nombre de ustedes, pone el root. Esa nota 3.1, ¿es un dato personal? Sí, ¿Por qué? porque está asociado a una persona. Exacto. Porque primero es un dato, 3.1, es una nota, es un dato. Y uno es capaz de, a través de manera indirecta, de vincular ese dato con una persona que no está necesariamente identificada, pero que es identificable. Porque uno puede meterse a nombre, root y firma, 24/7 datos y un montón de páginas web en donde uno pone el root de una persona y sale el nombre. Y por tanto, tú puedes vincular el dato 3.1 con la identidad del estudiante. Y por tanto, ese 3.1 es un dato personal. Y aquí podemos poner muchos ejemplos. El nombre es el dato personal por autonomía, es parte de nuestra identidad. El root es un dato personal porque, como les decía, siempre se puede vincular el root a la identidad de una persona. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el número IP? El número IP, usted sabe lo que es el número IP. Cuando uno navega por internet, todos los dispositivos tienen un identificador. ¿Es el número IP un dato personal?
aquí? ¿Hay algún computín que pueda decir si el número IP es un dato personal? Según yo, no, porque hasta el IP se puede compartir usando la misma red Wi-Fi. Ya. ¿Alguien más? O sea, igual podría ser un dato personal porque es como de una red fija, por decirlo así. Es como algo único del usuario o de la persona que lo contrata en este caso, no sé. Ya. La respuesta no es sencilla y es muy contraintuitiva. Y la respuesta es una respuesta muy propia de abogados. Y la respuesta es depende. Entonces, esto es bien contraintuitivo porque uno está acostumbrado a que las cosas, bueno, son o no son. Entonces, algo es un dato personal o no es un dato personal. Pero en esta disciplina, en el tema de los datos personales, la respuesta a ¿es el IP un dato personal o no? No se puede dar en términos absolutos. Y la respuesta es depende del contexto. Entonces, si yo voy donde mi mamá y le paso una dirección IP y le digo, mamá, averigua quién está detrás de esta dirección IP, mi mamá no tiene la capacidad de poder averiguar quién está detrás de esa dirección IP. Por tanto, para mi mamá, esa dirección IP no es un dato personal, porque no es capaz, a través de medios directos, indirectos, a través de información combinada, identificar a la persona natural que utiliza ese IP. Entonces, respecto de mi mamá, la dirección IP no es un dato personal. Pero ¿qué pasa si yo le pregunto a BTR de quién es ese IP? ¿Es, respecto de BTR, el IP un dato personal? Ahí sí. Sí, porque BTR sí tiene la información de cuál es el IP que se le asigna a cada usuario y además tiene la información de qué conexiones ha hecho ese IP con toda su navegación. Entonces, respecto de el proveedor de servicios de Internet del ISP, la IP sí es un dato personal. Entonces, depende del contexto. Y eso es bien importante que ustedes lo sepan, porque los datos no son datos personales sí o no, sino que depende de las circunstancias. Entonces los informáticos siempre me dicen, pero Pablo, ¿cómo va a ser la IP un dato personal si la IP es un dato público? Internet funciona en que todo el mundo puede ver cuáles son las IPs que se conectan y si yo tengo una página web y la administro, puedo ver la IP de todas las personas. Entonces es un dato público. Técnicamente Internet funciona así, dejando registro. Y le digo, sí, está bien, es un dato público, pero bajo ciertas circunstancias es un dato personal. Lo mismo con el número de teléfono. ¿Es el número de teléfono un dato personal? Depende también. Pero yo en principio creo que no es tan difícil conseguir una base de datos de números de teléfono o por último llamar a la persona y decir, hola, aló, ¿con quién hablo? Y por tanto poder vincular el usuario o la persona con el dato. Y por tanto el número de teléfono a mí me parece que también es un dato personal y así lo ha entendido la jurisprudencia de Chile. Entonces, en esta charla vamos a hablar de cosas muy introductorias, hay cosas súper interesantes que hablar de este tema que no vamos a hablar, no, de la inteligencia artificial, derecho al olvido, datos sensibles, biometría, sino que vamos a hacer una aproximación muy, pero muy, pero muy, pero muy introductoria al tema de los datos personales. Y hay algo que yo les quiero transmitir, porque muchas veces estas discusiones vienen muy pauteadas desde el extranjero. Entonces, no sé si ustedes han escuchado esta idea de que uno sea dueño de sus propios datos. Los estadounidenses, incluso, yo soy de sociedad civil, trabajo en una ONG, incluso los estadounidenses de sociedad civil, gente que es activista de la privacidad en Estados Unidos, cuando defiende la idea de que hay que respetar la privacidad de las personas y sus datos personales, lo hace bajo el siguiente argumento. Las personas son dueñas de sus datos personales y por tanto tienen el derecho a decidir qué hacer con ellos. Sin embargo, a mí me parece que ahí hay un error conceptual. Porque el vínculo, la naturaleza del vínculo, y esto que parece tan abstracto, vamos a ver que tiene consecuencias bien importantes. La consecuencia, la naturaleza del vínculo entre una persona y sus datos no es de propiedad, es de titularidad. Oye, Pablo, qué teórico. No, esto es bien concreto. La propiedad es el uso, goce y disposición arbitrario de algo. Entonces, si yo tengo un teléfono, y yo soy dueño de ese teléfono, bueno, si yo quiero lo regalo, si yo quiero lo quemo, si yo quiero lo entierro, si yo quiero lo vendo,
yo hago lo que quiera con él. En cambio, ¿puedo yo ceder mi nombre? ¿O puedo yo eliminar mi root? ¿O puedo yo decirte, sabes qué, de ahora en adelante, así como uno puede hacer un contrato, decir, sabes qué, yo hago un comodato de esta casa a perpetuidad, y por tanto tú vas a poder usar esta casa para siempre? Es un contrato y se tiene que respetar. Pero ¿puedo yo acaso decirle, sabes qué, te doy permiso para procesar todos mis datos para el resto de mi vida? No, en el mundo de la protección de los datos personales uno siempre tiene derecho a revocar su consentimiento. ¿Por qué? Porque no es que uno sea dueño de sus datos, y por ser dueño de sus datos uno haga lo que quiera con ellos. Uno es titular de los datos. Y los datos son parte de la identidad, son algo así como un atributo de la personalidad. Porque es información que refiere a mi persona como individuo. Y por tanto yo no puedo hacer atribución de las mismas facultades que tengo sobre las cosas, sobre mis datos, porque mis datos siempre van a estar vinculados de alguna forma conmigo. Entonces, no es un vínculo de propiedad, sino que es un vínculo de titularidad. Y además, no solamente eso, sino que es un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental es un derecho fundamental autónomo, relacionado con la privacidad, pero con ciertas características que lo hacen un derecho independiente. Y ese derecho es un derecho muy bonito. No sé si yo me interesan estos temas y digo, oye, qué poético esto, qué bonito. Para mí me emociona. Que se llama la autodeterminación informativa. Y la autodeterminación informativa es la capacidad que tienen las personas de controlar qué información conocen otros respecto de uno mismo y de controlar esa información de forma tal de ser capaz de determinarse ellos mismos. Es decir, es un ejercicio de la libertad. Es un ejercicio de construcción de identidad. Porque yo, siendo una entidad consciente, autónoma y libre, decido qué es lo que yo mismo quiero ser. Y para poder determinarme, yo tengo que ser capaz de decidir cómo yo me proyecto frente a otros. Oh, Pablo, pero es que resulta que a mí me da lo mismo lo que piensan los otros de mí. Bueno, parte de tu identidad es justamente que te da lo mismo lo que piensan los otros de ti y así te estás proyectando y tú estás decidiendo proyectarte así. Además que no es cierto que haya alguien que le dé lo mismo lo que piensan los otros, porque somos animales sociales. Entonces la autodeterminación informativa establece que yo en estos momentos puedo ser un académico súper serio y súper riguroso y súper pesado, pero en la noche puedo ser súper bicharachero y carretero con mis amigos. O que yo puedo presentarme como teniendo una orientación sexual con mis compañeros de oficina, pero en otros contextos puedo presentarme frente a otros como una persona que tiene otra orientación sexual. O yo puedo ser mujer de noche y hombre de día, porque es la forma que yo construyo mi propia identidad. Y eso no es posible si yo no puedo controlar qué información conocen de mí otras personas. Y por tanto, el derecho a la autodeterminación informativa es el derecho a controlar qué información respecto de mí se presenta y de qué manera. Nótese lo distinto que es eso, presentar este elemento como el ejercicio de un derecho fundamental, a simplemente decir, es que yo soy dueño de mi dato, entonces si quiero lo vendo, y si quiero lo regalo, y si quiero lo arriendo. O sea, quiere decir que yo le puedo vender mis datos personales a Facebook y nunca recuperar el control sobre ellos. No, porque eso es parte de mi identidad, de mi titularidad. Y por tanto yo le puedo consentir a Facebook tratar mis datos personales, pero siempre voy a poder revocar ese consentimiento, porque esos datos siempre van a referir a mí. Y yo soy una persona, soy un ser humano y soy una identidad. Y eso nunca se me puede ser arrebatado. ¿Qué pasa con los datos inferidos? Yo les decía que los datos inferidos son los datos que tienen mayor valor económico. Es decir, a Facebook no le importa mi colegio, mi edad y mi género. Lo que hace Facebook es decir, a partir de toda esta información, más las interacciones, más el comportamiento, yo soy capaz de inferir que Pablo es deportista. Pero yo nunca le dije a Facebook que era deportista. Entonces, ese dato inferido, Pablo es deportista, ¿es un dato personal o no es un dato personal? Sí, sí lo es, parte de la vida de la persona.
La respuesta es correcta, pero la razón por la cual es un dato personal no es porque sea parte de la vida de una persona. Porque los ingenieros comerciales lo que dicen es, no, este dato es mío, yo lo construí. Pablo nunca me dijo que era deportista. De hecho, yo tampoco estoy tan seguro que Pablo sea deportista. Lo que yo digo es que yo tengo una predicción de que creo que Pablo hay un 80% de probabilidad de que Pablo sea deportista, pero es una predicción que yo hago respecto de Pablo. Por tanto, no es un dato personal. Esto es una discusión súper álgida y está súper abierta. Mi posición es que esto es un dato personal porque cumple con la definición amplia. Y cumple con estos tres elementos de la definición. ¿Es información? Sí, es información. ¿Está vinculada o está anexada o está referida a una persona determinable? Sí. Pablo es deportista. Lo puedes ver incluso en términos lingüísticos. ¿Importa que sea una predicción, que sea una opinión? No. Sigue siendo un dato personal porque es información vinculada a una persona. Y esto es bien importante porque el dato inferido es el dato más económicamente relevante y por tanto hay una pelea muy grande sobre si esto se tiene que considerar un dato personal o no se tiene que considerar un dato personal. Porque hay dos tipos de datos en términos jurídicos. Los datos personales y los datos estadísticos. Y los datos personales son los datos que la información referida a una persona determinada o determinada. Y el tema con los datos personales es que para poder recolectar, procesar, transmitir, utilizar y tratar cualquier dato personal, tú tienes que cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene una serie de requisitos, que tiene una serie de causales de habilitación, que tiene una serie de obligaciones, que permite a los titulares ejercer un montón de derechos. En cambio, los datos anónimos, los datos estadísticos, son los datos que no refieren a una persona en específico. Y por tanto, si yo digo el curso de Carlos tuvo un 6.3 de promedio, eso no es un dato personal, porque no se refiere a una persona en específico. Y si yo digo, en esta cuadra hay 8 hombres, no es un dato personal. Y esa información se puede tratar libremente. Piensen en la información del censo, piensen en la información de las encuestas, esa es información estadística y se puede utilizar de forma completamente libre. En cambio, cuando es un dato personal, y por eso el énfasis en que ustedes sean capaces de identificar cuándo están frente a un dato personal, ustedes tienen que cumplir con todas las disposiciones de la Ley Adicional 1628 y entran en el mundo de los abogados, y el mundo de los abogados es un problema. Entonces, cuando ustedes hagan negocios o almacenen información, siempre va a ser más seguro, más fácil, menos engorroso trabajar con información estadística que con información personal. Van a haber casos en donde van a tener que trabajar con información personal porque, no sé, pues, si manejar una clínica, por supuesto que la ficha tiene que tener el nombre del paciente. Una recomendación que digo yo en términos de ciberseguridad y protección de datos personales es, ojalá, y no es necesario que el dato se maneje en términos personales, esté anonimizado. Porque cuando el dato es personal, eso significa que los titulares tienen una serie de derechos. Tienen el derecho a acceso, estos se llaman derechos ARCO. Acceso a rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. ¿Qué significa el derecho a acceso? Significa que yo siempre voy a tener derecho a pedirle a cualquier institución que diga, quiero que me digas qué datos tienes de mí, cómo los recolectaste, bajo qué causal tú los estás procesando y para qué los utilizas y con qué los compartes. Yo tengo derecho a acceder a esa información. Derecho a rectificación. Yo tengo derecho a que los datos reflejen la realidad. Oye, DICOM, ¿por qué yo tengo un puntaje de 500 cuando aquí dice que yo no pagué un crédito y en realidad sí lo pagué? Así que, por favor, actualiza esta información. Oye, Falabella, ¿por qué por qué están embargando a mi mamá? Si esa ya no es mi dirección, yo quiero que tú actualices mi dirección. El derecho a rectificación, derecho a que los datos no sean caducos, no sean irrelevantes y que sean actuales y reflejen la realidad. Derecho a cancelación, este es el derecho que, si se tratase de un derecho a propiedad, no se podría tener el derecho a cancelación. Porque si yo le permití a Facebook procesar mis datos, bueno, si ese es un contrato, yo ya le cedí eso, no me puedo echar para atrás.
pero en la disciplina de la protección de los datos personales siempre uno puede retractar su consentimiento, y por tanto yo siempre le puedo decir a cualquier institución y a cualquier persona que tiene mis datos personales, por favor, bórrame de tu base de datos. Y yo tengo ese derecho a cancelar los datos. Y tengo derecho a ponerme al tratamiento de mis datos en la medida en que no esté amparado en alguna causal de la ley. El derecho a portabilidad es un derecho que todavía no está vigente, pero que está en el proyecto de ley de datos personales, que básicamente lo que dice es, uno tiene derecho a decirles, ¿sabes qué? Yo me quiero cambiar de compañía, así que por favor dame todos los datos referidos a mí, porque yo quiero llevarlos a esta otra compañía. Entonces, no sé, yo uso Facebook, y tengo todas mis fotos, y todos mis mensajes, y me quiero cambiar de red social. Hoy día, para cambiarme de red social tengo que partir desde cero. Pero con el derecho a portabilidad yo le puedo decir a Facebook, dame todas las fotos, dame todas las interacciones, todos los posteos, y yo me las llevo en un formato interoperable, genérico, abierto, y yo me lo puedo llevar a esta otra red social. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Preguntas, dudas, foro? Pero respecto al tema del saber a qué organismos venden mi información, por ejemplo, en Facebook o en cualquier otra red social aparece tanta publicidad que yo veo que sería hasta como imposible que se efectuara eso realmente. Lo que pasa es que Facebook está sujeto a la jurisdicción estadounidense, entonces la jurisdicción estadounidense esto opera de forma distinta. Esta es la regulación que tenemos en Europa y en Chile. Pero en principio tú desde Chile tienes derecho a decirle a Facebook, a ver, voy a hacer una solicitud de acceso. Quiero que me digas a quién le has dado mi perfil para ponerme publicidad. Y Facebook está legalmente obligado a eso. Porque es un ejercicio del derecho a acceso. ¿Sabe que eso sería realmente efectivo si fuesen como empresas chilenas? Porque, o si no, Hay un alguien ya problema lo de hubiese hecho jurisdicción. acá, ¿o no? Hay un problema de jurisdicción porque Facebook no tiene oficina en Chile. Pero tú sí puedes decirle a Falabella, a ver Falabella, quiero que tú me des toda la información que está en tu base de datos respecto de mí, y quiero saber si tú llevas un registro de mi historial de compra, y quiero saber si tú tienes un registro de las veces que he ido al local, y quiero saber si hay si esa información tú la has utilizado para dársela a terceros, y ellos te tienen que dar toda esa información. O sea, tendría que ir como servicio al Porque cliente y preguntarle. porque es un ejercicio de este derecho de la autodeterminación informativa. Perfecto, gracias. Entonces, para no seguirlos mareando, y teniendo en cuenta que esto es una cosa que es jurídica, que es súper técnica, lo que a mí me interesa es que ustedes tengan una aproximación inicial a cuáles son los principios que guían la legislación de protección de datos personales. De forma tal que cuando en el ejercicio de su profesión como ingenieros comerciales les ofrezcan modelos de negocio basados en datos y les digan, usemos los datos para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, ustedes digan, pero una vez Pablo Violía me hizo una clase y me dijo que en términos generales así funciona la legislación, y estos son más o menos los principios que hay que respetar. Entonces, el primer principio es el principio de licitud. Y el principio de licitud lo que dice es que tratar datos personales no es chacota. Y por tanto, tú solo puedes tratar datos personales bajo 3 causales. La primera es que tengas el consentimiento del titular. Por tanto, que tú le hayas pedido permiso a la persona, y que la persona, de forma libre, informada, previa y por escrito, te haya dicho, sí, yo te dejo usar mis datos personales. Y eso ocurre cuando tú aceptas los términos y condiciones de Twitter, dices, yo acepto que estos datos sean utilizados de tal y tal y tal. La segunda forma en que se puede tratar un dato personal es que la persona que lo trata esté amparado o esté habilitado por la ley, por una ley especial. Y por tanto, el registro civil, la ley del registro civil habilita el registro civil para firmar convenios con instituciones públicas o privadas y darle acceso a la información registral. Entonces, el registro civil no necesita tu consentimiento para firmar un convenio con no sé quién para dar acceso a los certificados de defunción, matrimonio y nacimiento. Porque la ley expresamente lo ampara. Y la tercera razón causal es que se encuentre contenido
la habilitación, la razón por la cual la persona o institución puede tratar un dato personal esté amparado en alguna de las excepciones contenidas en la ley de datos personales. Entonces, por ejemplo, los organismos públicos no requieren el consentimiento del titular para procesar datos personales cuando se trata de materias relativas a su competencia. Y por tanto, cuando la PDI está investigando a un sospechoso, no tiene que ir a pedirle su consentimiento, porque es parte de su competencia investigar a personas y eso necesita procesar datos personales. Y el Ministerio de Salud no necesita el consentimiento de las personas que están con COVID porque es parte de su giro. Y el Ministerio de Transporte no necesita el consentimiento de las personas para agregarlas al registro de evasores del transporte público, porque ese beneficia su función. Y hay otras excepciones, como por ejemplo, no se necesita el consentimiento del titular cuando la información está en una fuente accesible al público, no se necesita el consentimiento del titular cuando se trata de la determinación de un beneficio de salud, y son un par de excepciones más. Pero en principio, uno no puede llegar y tratar un dato personal. Uno tiene que ir a la ley y decir, necesito una causal de habilitación, sea el consentimiento, sea una ley expresa, o sea alguna de las excepciones. Y ese es el principio de licitud. No se puede llegar y tratar un dato. Hay que ir, pues por eso yo les digo, cuando se enfrentan a una situación de datos personales, primero digan, ¿es este un dato personal o es este un dato estadístico? Si es un dato estadístico, adelante. Pueden hacer como un diagrama. Si es un dato estadístico, adelante. Denle no. Si es un dato personal, ojo. Tengo que conseguir una causal de habilitación. Y ahí tienen que buscar la causal de habilitación. Y ese es el principio de licitud. El segundo principio es el principio de finalidad. Y yo les diría que la gran mayoría de las veces que existe una vulneración en la autodeterminación informativa de las personas y se hace un tratamiento ilegítimo de los datos personales, es cuando no se respeta el principio de finalidad. ¿Y qué es lo que hace el principio de finalidad? El principio de finalidad lo que establece es, y tiene una doble fase. El principio final lo que establece es que los datos personales solo pueden ser utilizados para el objetivo por el cual fueron recolectados. Entonces, si yo participé en una rifa, yo di mi nombre, se me asignó un número y di mi número de teléfono celular. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de participar de la rifa. ¿Para qué? Para que si se hacía el sorteo, para el cual se me asignó un número, que es un dato personal, porque el número está vinculado a mi nombre, y me gano el termo, me llamen y me digan, oye Pablo, te ganaste un termo. Pero ¿qué pasa si el organizador de la rifa llega y dice, oye, participaron 1000 personas de la rifa y es de este edificio súper exclusivo donde participan, donde solamente viven supergerentes millonarios? Le voy a vender esta información a un banco, para que el banco haga promoción de créditos de alto calibre. Eso es una infracción al principio de finalidad, porque el dato no fue recolectado, la persona no consintió el uso de sus datos para publicidad, lo consintió para participar de la rifa. Y el hecho de usarlo para una finalidad distinta es una infracción al principio de finalidad. Del mismo tiempo, aquí se limita qué se puede hacer con el dato, pero al mismo tiempo se limita qué información se puede recolectar. Entonces, para cumplir con el principio de finalidad, solo tengo que recolectar la información necesaria para el objetivo que estoy buscando. Entonces, si yo estoy haciendo una rifa, ¿por qué le voy a pedir a la persona su tipo de sangre, ingreso económico, cantidad de hermanos, si lo único que yo necesito es su nombre y su teléfono para avisarle que ganó? Entonces, el principio de finalidad restringe qué se puede hacer con la información y, por el otro lado del embudo, qué información se puede o no se puede recolectar. Luego, tenemos el principio de proporcionalidad, que está muy ligado con el principio de finalidad. Establece que tiene que haber un nexo, una ligazón, una razón en el sentido matemático, entre la información y la cantidad y la naturaleza de la información que se recolecta con el fin que se persigue para su recolección. Y por tanto, no resulta proporcional si yo quiero controlar el acceso a un gimnasio,
para si la persona pagó o no pagó su mensualidad, que yo ponga una cámara que registra el iris. Porque el iris es un dato biométrico y es un dato personal sensible, y si ese dato se filtra, o se roba, o se malutiliza, es muy complicado. Y lo que yo estoy buscando es controlar algo que se puede controlar por métodos mucho menos invasivos. Y por tanto no es proporcional recolectar datos tan sensibles para algo que no es tan importante. En cambio, si tú quieres entrar a un recinto militar en donde solamente pueden entrar los altos cargos mayores, en donde está el botón rojo para lanzar el misil nuclear, claro que se justifica que tú tengas una cámara que registra el iris. Y al mismo tiempo, el principio de proporcionalidad establece que los datos solamente deben ser almacenados por el periodo necesario para la función que cumplen. Y una vez que esos datos dejan de ser relevantes y se transforman en caducos, deben ser eliminados de forma segura. Luego tenemos el principio de calidad, que está muy vinculado con, es como la otra cara de la moneda del derecho a la rectificación. Y el principio de calidad es el derecho que tienen los titulares de que la información que tengan los responsables de bases de datos, es decir, que tengan terceros respecto de ellos, sean completos, sean actuales, reflejen la realidad, sean relevantes y que no sean inexactos, erróneos, caducos. Y por tanto, el responsable de base de datos tiene la obligación de mantener la información de forma actualizada, de forma tal que los errores, imprecisiones de esa información no afecten al titular. Y por tanto, la mayoría de las veces que se ejerce el derecho a rectificación, justamente porque los datos están desactualizados o perdieron relevancia. Por ejemplo, yo le puedo decir a un periódico, oye, en tu página web dice, y esto es un caso del derecho al olvido, yo busco mi nombre y sale que me van a embargar, pero ese embargo es de hace 20 años y yo pagué esa deuda y al final nunca me embargaron. Entonces, sigue siendo relevante la información que me iban a embargar cuando fue hace 20 años y al final no me embargaron. Entonces, ese es un caso difícil, pero un tema relacionado con el principio de calidad y cómo un dato puede dejar de ser actual y relevante y por tanto pasa a ser un dato caduco. Luego tenemos el principio de responsabilidad, y esto es súper importante que ustedes lo tengan presente como futuras mujeres y hombres de negocio, y es el hecho que los responsables de bases de datos, es decir, las empresas, instituciones y personas que almacenan, recolectan y procesan información personal, siempre se tienen que hacer responsables civilmente de cualquier daño patrimonial o moral que sufran los titulares a propósito del mal manejo, pérdida, deterioro, robo, filtración de la información. Y por tanto, deben indemnizar a los titulares si eso les produce cualquier daño. Entonces, un par de años, al Banco Santander se le cayó de un camión un montón de papeles con los estados de cuenta de sus clientes. Y tuvieron que indemnizar con varios millones de pesos a cada uno de esos clientes porque la información financiera es información sensible. Y por eso yo les decía que siempre que puedan manejar información en términos estadísticos en vez de en términos personales, traten de manejarlo en términos estadísticos. Porque si la manejan en términos estadísticos y se la roban, o se la pierden, o se abusa, o lo que sea, es información inocua, porque no hace referencia a personas en específico. En cambio, cuando es información personal, siempre van a estar sujetos a este principio de responsabilidad y de responder económicamente, pecuniariamente, por cualquier daño moral o patrimonial. Y relacionado con este principio de responsabilidad está el principio de seguridad, lo que quiere decir que los responsables de bases de datos tienen el deber de tomar las medidas técnicas y organizativas dependiendo del estado del arte, de forma tal de resguardar la seguridad de esa información. Y por tanto, si yo sufro un hackeo, si se me filtra la información, si un empleado se la roba en un disquete y la vende a la competencia, o lo que sea,
yo voy a tener que responder. Y por tanto, y los responsables tienen este deber de resguardo de la información que tienen en su poder. Que tiene mucho sentido. Yo tengo información personal y por tanto yo tengo el deber de resguardarla. Y ese es el principio de seguridad, que es el más técnico. Luego, el principio de transparencia también es la otra cara del derecho al acceso a la información. Entonces, si los titulares tienen el derecho a acceder a la información referida a su persona, los responsables de base de datos tienen el deber de ser transparente y por tanto de tomar todas las medidas para facilitar el acceso que los titulares puedan tener a su información. Y eso no solamente significa decir, oye, yo tengo esta información de ti, sino que es, yo tengo esta información de ti, la obtuve de tal manera, a través de tal causal de habilitación, esto es lo que yo hago con tu información, con estas personas yo las transmito y las comparto, y estas son las medidas de seguridad que yo utilizo para resguardar tu información. Nótese que la transparencia es una condición necesaria para el ejercicio del derecho a cancelación, oposición o rectificación, porque si yo no sé qué empresas manejan mis datos, ¿cómo voy a saber respecto de, yo digo, oye, a cada lugar que yo voy a pedir un crédito me rechazan, pero resulta que yo no debo nada, entonces alguna empresa me debe tener en una lista negra. Si yo no sé qué empresa me tiene en esa lista negra para rectificar esa información, ¿cómo puedo hacer efectivo ese derecho? Y por tanto de ahí este principio de transparencia a los responsables de bases de datos. Y por último, tenemos el principio relacionado con el principio de seguridad, el principio de confidencialidad. Y lo que establece eso, como dice su nombre, es que los responsables de base de datos siempre tienen que resguardar y mantener secreto, mantener reserva de la información personal que administran de los titulares. Y por tanto, las compañías de Internet tienen el historial de toda nuestra navegación. Pero esa información es reservada. Ellos tienen un deber de confidencialidad. Y por tanto no puede llegar el gobierno y decir, oye, mándame la información de navegación del último año de Pablo y Elías. La empresa dice, no, yo tengo un deber legal de guardar confidencialidad de esa información. Y si tú quieres acceder a esa información, entonces demuéstrame que Pablo está en una etapa de investigación penal y muéstrame una orden previa de un juez de garantía. Porque esta es información sensible y yo no puedo llegar y pasarte. Así como una clínica tiene el deber de mantener la confidencialidad de la ficha clínica. Ese es un deber legal. Y de incumplirse ese deber legal, entramos en la responsabilidad. Y por tanto, si yo comparto información personal a la chacota, aunque a mí me parezca que no es información médica ni financiera, pero es información personal, eso es una infracción al principio de confidencialidad y eso acarrea responsabilidad. Por tanto, si yo manejo PC Factory, no puedo llegar y mandar el historial de compras a mi empresa amiga que hace no tecnología, sino que hace muebles. Digo, oye, aquí está el historial de compras de mis clientes y sus números para que les mandes publicidad. No, yo tengo un deber de confidencialidad sobre esos datos. Entonces, esos son los principios guía de esta disciplina jurídica de la protección de los datos personales. Espero que les entregue al menos ciertas herramientas muy iniciales para aproximarse al fenómeno y que de esa forma, cuando les toque ver algún tema mucho más en específico, al menos tengan las herramientas iniciales conceptuales para poder navegar en este asunto. Le quería agradecer también a Carlos la oportunidad de transmitir esta clase o taller o como se llame, y agradecerles a ustedes por la participación. Espero haber sido claro y que les haya servido. Muchas gracias, Pablo. En lo personal, encantado. Me gustó bastante la presentación, bien clara y atingente. No sé si alguien tiene alguna pregunta que formular. Yo quiero saber, en el caso de los supermercados, ¿qué pasó con
la venta de información que estaban haciendo, o sea, el mal uso de información que estaban haciendo. ¿Quién No es? sé si tú sabes. ¿Cuál? No te entendí mucho la pregunta. Por ejemplo, hace un tiempo atrás hubo un problema de información que tenían los supermercados donde registran las compras, las ventas, o sea, las compras de las personas, ¿Ya? ¿cierto? Hubo una database que vendieron los supermercados a las empresas de retail, creo. O sea, no lo sé muy bien si fue a la empresa de retail, pero sí hubo un problema de que los supermercados estaban vendiendo información, estaban vendiendo sus datos, en verdad, de lo que recolectaban. En ese sentido, ¿es información personal o estadística? Por eso, Es que si no es que conozco qué tan no... específico. Entonces, si es información estadística, no hay problema. Ya. Pero si es información personal, entonces sí hay una infracción al principio de confidencialidad. ¿Se acuerdan, Es por que yo ejemplo, sabía que sí era información personal. cuando se salió esta polémica, cuando dijeron que para controlar los flujos de información, los flujos de población, le iban a pedir a las empresas de telefonía que dijeran cómo se movían las personas por la ciudad? Y, todo, Sí, y Sí, toda sí. la gente dijo, oye, pero esto es muy peligroso, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente no era tan complicado porque era en términos anonimizados. No era Pablo estuvo de aquí a allá, sino que tantas personas se movieron entre esta comuna y esta otra. Hay una discusión técnica sobre qué tan factible es la verdadera anonimización, porque también hay mecanismos de desanonimización y todo el asunto, pero en principio, en la medida en que sea información estadística, no hay problema. El caso específico que tú me mencionas, yo no lo conozco. Si es información estadística, no hay problema. Si es información personal, ahí hay una infracción al principio de finalidad, al principio de licitud, al principio de confidencialidad, y ahí la indemnización que tendría que llegar sería gigante. Pablo, quiero colgarme un poco de tu respuesta y agregar algo. Si está mal, corrígeme, por favor, porque allí tú eres el entendido de la materia. Eh, en casos como esto de las posibles ventas que pueden hacer los supermercados de información de uno, yo llamo a que uno cuando compre piense muy bien en si da su root o no cuando realiza la compra. Porque muchas veces uno entregando el root es donde está facilitando que se rompa este principio de que sea anónimo y se pueda vincular mis compras con mi persona. Lo que pasa con el tema del root es que, como yo les decía, para poder tratar un dato personal, tú tienes que ser capaz de consentir el uso de tus datos de forma informada, libre, previa y por escrito. Y cuando tú vas a Locate Market, ¿das tu consentimiento de forma libre, informada, previa y por escrito? No, pues llega la persona y te ladra, deme su root. Y uno No, dice, bueno, ¿para qué? No, para el descuento. No, gracias. Y a mí una vez me rotaron, pero ¿cómo no me dar su root? Entonces, lo que a ti te deberían decir es, mire, nosotros tenemos un club de fidelización. Si usted quiere participar de este club de fidelización, denos su root de forma tal que nosotros llevemos un registro de sus compras y eso le permita acumular puntos y la primera vez que tú das tu root te deberían pasar un contrato y decir esto es a lo que tú estás aceptando y libremente, pero eso no pasa. Deme su root nomás. Y tú no sabes qué están haciendo con tus datos, nada. Entonces, eso está mal, por supuesto. Ahora, claro, ahí hay un tema que ya es más bien político, es decir, hasta qué punto la privacidad se transforma en una especie de lujo, porque hay personas que no están en condiciones de decir, ¿sabes qué? A mí me preocupa mi privacidad, entonces estoy dispuesto a no dar mi root para no tener descuentos. Hay personas que esas 5, 6, 7, 8 lucas a final de mes significa algo importante para ellos. Entonces, es una discusión que ya es más bien política, pero no deja de ser problemático que hasta cierto punto se comoditice la privacidad. Pero eso es para otra clase. ya. Sí, tenía una pregunta, pero por temas de tiempo queda pendiente para futuro o por Twitter te la puedo formular. Ya. Eso, de mi parte, muy agradecido, Pablo, y espero que una vez que pase la pandemia nos puedas acompañar inaugurando el nuevo auditorium de nuestra facultad. Súper. Muchas gracias por la invitación. Ya, que estén todos, también gracias a todos los que participaron, gracias por la asistencia, y nos estamos viendo en una próxima jornada.
Que estén bien todos. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Profe, Dime.